a hablar sobre cómo automatizar procesos de integración continua para mejorar el ciclo de desarrollo de las aplicaciones. Antes que nada, vamos a situarnos en el escenario y el problema que tenemos que resolver. Actualmente se necesita que el desarrollo de las aplicaciones, que el desarrollo de software sea ágil y continuo. ¿Por qué? Porque el mundo y los negocios están en continuo cambio y crecimiento, y por lo tanto necesitamos que el desarrollo de las aplicaciones acompañe ese ritmo de cambio y crecimiento. Con esto lo que quiero decir es que el ciclo de vida de desarrollo de software sea rápido y que se permita realizar entregas en forma continua y de alta calidad. Para eso proponemos un conjunto de prácticas que permiten agrupar el desarrollo de software con prácticas con operaciones de TI. Dentro de esas prácticas existe un punto fundamental, que es la posibilidad de integrar a los procesos en forma automática tareas de codificación, de construcción y de testeo. La adopción de estas prácticas son las que nos ha permitido a nosotros en GeneXus liberar upgrades de GeneXus cada 2 meses y tener siempre conocimiento del estado del producto. En estos minutos, entonces, voy a hablarles de los conceptos de DevOps, de integración continua, y cómo trabajar con pipelines de integración continua asociados a Jenkins, tanto desde el IDE de una KB GeneXus como de la consola web de una instancia de GeneXus Server. Y vamos a ver también qué posibilidades tenemos de ejecutar esos pipelines en otros ambientes. Vamos a comenzar por el concepto de DevOps. ¿Qué entendemos cuando hablamos de DevOps? Precisamente nos referimos a ese conjunto de prácticas que permiten agrupar el desarrollo de software con operaciones de TI. En la determinación de los procesos relacionados con DevOps es fundamental poder determinar cuáles son aquellas tareas que permiten agilizar estos procesos y poder automatizar la mayor cantidad posible de estas tareas. Para esto es necesario trabajar con pipelines. ¿Qué es un pipeline? Un pipeline, hablando siempre de desarrollo de software, es un conjunto de elementos de procesamiento que están dispuestos de manera tal que la salida de cada uno de esos elementos siempre es la entrada del siguiente. Esto permite que la entrega de software se pueda realizar en diferentes etapas, validando cada una de esas etapas las nuevas funcionalidades y evitando que los errores lleguen al usuario final. ¿Qué entendemos por integración continua? Cuando hablamos de integración continua, hablamos de ese punto fundamental dentro de DevOps, que es la posibilidad de integrar a los procesos en forma automática las tareas de codificación, de construcción y de testeo. Integración continua significa que el código escrito por cada desarrollador funcione primero en forma individual y luego siga funcionando cuando se integra el sistema final y siga funcionando también ese sistema final. El objetivo entonces es que el trabajo de los desarrolladores se integre continuamente, evitando que los conflictos lleguen al usuario final y en caso de detectarse algún tipo de conflicto sea mínimo y fácil de resolver. Por lo tanto, integración continua es un punto fundamental dentro del proceso de DevOps. ¿A dónde quiero llegar? A que a partir de GeneXus 17 es posible trabajar y definir pipelines de integración continua tanto desde el IDE de una KB GeneXus como desde la consola web de una instancia de GeneXus Server. El desarrollo lo integramos con GeneXus Server, que junto con operaciones MS Build permiten automatizar tareas en el desarrollo de software con integración continua. Por supuesto que para disponer de todas estas funcionalidades es necesario realizar ciertas configuraciones, pero ustedes van a encontrar todo el punteo paso a paso de cómo hacer la instalación en nuestro wiki. Antes de hacer una demo, vamos a hablar un poquito también sobre la integración de GeneXus con Jenkins. Jenkins es un servidor gratuito de código abierto que ayuda a automatizar tareas en el desarrollo de software con integración continua. Al momento de hacer la instalación del entorno, en estos pasos que les comentaba previamente que pueden encontrar en nuestro wiki, es donde se define la conexión de GeneXus Server con Jenkins. Esta conexión, esta integración, es la que permite desde un servidor Jenkins poder monitorear pipelines de integración continua del IDE de una KB GeneXus o de la instancia de GeneXus Server. Bien, ahora sí, vamos a hacer una demo. Lo primero que vamos a ver es cómo trabajar con pipelines
desde la instancia de GeneXus Server. Luego vamos a ver cómo trabajar con pipelines desde el IDE de una KB GeneXus y qué es lo que vemos desde Jenkins. Comenzamos con la KB Travel Agency, que está hosteada en nuestro servidor, y vemos que aparece una nueva opción, Continuous Integration, integradas al menú. Desde acá vemos la lista de pipelines definidos asociados a esta KB y vamos a crear uno nuevo. Acá debemos indicar el nombre de la KB que ya está instanciada por estar situados en ese contexto, la versión sobre la cual vamos a trabajar. Tenemos que definir el ambiente sobre el cual vamos a trabajar, ponerle un nombre a ese pipeline, que en este caso va a ser New Pipeline, indicar la frecuencia con la cual queremos que se ejecute, por ejemplo, cada 8 horas, y las operaciones que vamos a definir. Podríamos simplemente decir que vamos a hacer build y una compilación. Podemos decir también que vamos a hacer deploy to cloud, que se ejecuten los tests definidos en la KB, y un force rebuild. En este caso vamos a indicar que vamos a hacer deploy to cloud y que se ejecuten los tests definidos en la KB. Una vez creado este pipeline, aparece disponible en la lista y vemos que aún no se ejecutó, pero lo podemos ejecutar en forma manual a partir de la opción Run. Vamos a confirmar que vamos a ejecutar los tests definidos en la KB y el estado del pipeline pasa a Building. Desde acá entonces estamos viendo esta lista de pipelines asociados a esta KB Travel Agency, pero podemos también desde esta opción de Continuous Integration ver todos los pipelines definidos asociados a las KB en este server. Inclusive filtrarlos por esta opción de mostrar solamente los míos. Una vez que podemos ingresar a este pipeline, que vemos que el estado ya cambió a Success, vemos la información que ingresamos cuando lo definimos, podemos abrir la KB asociada, podemos eliminar el pipeline, podemos editarlo, podemos ejecutar la aplicación, y esto surge como resultado de la acción del Deploy to Cloud, y podemos ir directamente a la página de Jenkins. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? El estado del pipeline y la posibilidad de consultar cada uno de los pasos, cómo fue la ejecución de cada uno de estos pasos. Por ejemplo, qué cambios sufrió la KB al hacer el build. Todo esto lo estamos viendo en un log que genera Jenkins automáticamente. Podemos ver también el resultado final del build, que como vimos fue exitoso. Podemos ver también la ejecución de los tests. Recordemos que cuando definimos este pipeline dijimos que queríamos ejecutar los tests, y en esta base de conocimiento tenemos unit test y test de UI. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es el resultado de la ejecución de cada uno de estos tests. Bien, vamos a ver esto mismo ahora, pero ejecutado desde el IDE de una KB GeneXus. Estamos en la misma base de conocimiento de Travel Agency y podemos ver que desde esta opción del Team Development aparece un nuevo tab, Continuous Integration, que me muestra exactamente la misma definición de los pipelines que veíamos recientemente desde el server. Vemos también la cantidad de veces que se ejecutó, el estado de cada una de esas ejecuciones. Podemos ver los cambios que se generaron. Por ejemplo, ver en este caso el detalle de los commits, que vemos que se ejecutaron 3 commits. Esto significa que se realizó el update de la base de conocimiento antes de hacer el build. Podemos eliminar el pipeline, podemos ejecutarlo también en forma manual y podemos ir directamente a la misma página de Jenkins que veíamos recientemente, donde vamos a ver exactamente la misma información del pipeline definido y el estado de ejecución de cada uno de los pasos. ¿Qué nos falta? Crear un nuevo pipeline. Para eso vamos a ir desde esta opción de Create y vamos a tener que indicar exactamente la misma información que vimos anteriormente. La versión de la KB, el nombre del pipeline que vamos a definir, el ambiente que vamos a ejecutar, la frecuencia con la cual queremos que se ejecute y las opciones, las acciones que queremos definir. Llegados a este punto, podemos plantearnos qué opciones tenemos para ejecutar estos pipelines en otros ambientes. Para eso lo primero que debemos saber es que GeneXus y GeneXus Server crean automáticamente un pipeline que realiza las acciones de Build y Deploy to Cloud, inclusive pudiendo ofrecer un ambiente de prueba básico a ese Deploy to Cloud, lo cual resuelve de por sí un escenario muy importante.
Pero bien, ese pipeline creado automáticamente por GeneXus contiene llamadas a scripts MSBuild que pueden ser modificados. Eso significa que a partir del pipeline originalmente creado por GeneXus pueden hacerse modificaciones y resolver otros escenarios. Inclusive podríamos realizar otras tareas y recurrir a los plugins de Jenkins y a todo el potencial de Jenkins. Y si no tenemos Jenkins, ¿qué opciones tenemos o qué debemos saber si queremos utilizar otro servidor? Lo que debemos saber es que la integración de Jenkins con MSBuild y GeneXus también son plugins de código abierto. Por lo tanto, de la misma manera que se realizó la integración de GeneXus con Jenkins, podría surgir en el futuro, o de hecho intentar implementarlo ustedes mismos, la integración con otros motores. Entonces, ya para terminar y como conclusión final, recordarles la importancia de poder automatizar, de poder integrar en forma automática procesos al desarrollo de construcción de una aplicación, al desarrollo de software, ver lo fácil que es trabajar con GeneXus, tanto desde el IDE de GeneXus como desde la consola web de una instancia de GeneXus Server, y por supuesto invitarlos a que lo prueben y lo apliquen en sus desarrollos. Muchas gracias.